Admitámoslo, a todos nos encantan las historias de superación. Nos fascina ver a nuestro gallo ser subestimado para después cerrar bocas con su habilidad ganada por esfuerzo y lágrimas. Tenía 7 años cuando vi por primera vez a Rock Lee quitarse las pesas para pelear contra Gaara. Todavía recuerdo la sensación sobre mi piel y las lágrimas en mis ojos contenidas por una emoción que me hizo gritarle al video pixeleado con subtítulos que mi hermano había comprado en un mercado. Esa euforia, la determinación, todo eso me había llenado de una emoción que no supe cómo explicar y pasé muchos años sin volver a sentir algo igual. En realidad, creí que no lo haría, hasta ahora, 20 años después. Este año comencé a ver el anime de Hajime no Ippo, y esa piel erizada y los ojos vidriosos regresaron cuando vi a ese niño levantarse con los ojos inyectados en sangre, conectando ese Dempsey Roll destructivo que le dio el cinturón de campeón. Es hermoso romantizar la disciplina, escuchar que si te desvelas, si lloras, si sangras, si dejas tu juventud en el ring o en la cancha o en lo que sea que hagas, el universo está obligado a darte una recompensa. Nos encanta aplaudir al guerrero que lo da todo por su sueño. El problema es que la mayoría de las historias siempre se cortan cuando se levanta el trofeo. Nadie te muestra qué ocurre después. Nadie te advierte qué pasa cuando entregas tu cuerpo, tu tiempo, tu cordura a una meta y de todos modos, fracasas. Hoy vamos a hablar de Rock Lee e Ippo Makunouchi y el terrible precio de ser únicamente un guerrero. Pero antes de meterme a fondo, primero hay que presentar quiénes son estos dos titanes. Por un lado, tenemos a Rock Lee del universo de Naruto. Lee se nos presenta como un adolescente nativo de Konoha, una sociedad hipermilitarizada que mide el valor individual por el linaje y el poder. Un mundo donde los humanos nacen con la capacidad genética de moldear su energía vital para hacer hazañas sobrehumanas, como escupir fuego, caminar sobre el agua o hacer ilusiones mentales. El detalle es que Lee no puede hacerlo. Aun cuando tiene una energía vital desbordante, no es capaz de moldearla, y su entorno inmediato no dudó en hacerlo el equivalente a un paria por ello, dándole completamente la espalda. Salvo por una única persona, el maestro Might Guy, un hombre igual que Lee, quien alcanzó el respeto sin magia ni atajos, sino con puro esfuerzo físico, y que no dudó en recibir a ese brillante diamante de la juventud bajo su nada misericordiosa tutela. Por el otro lado, en un entorno mucho más terrenal y crudo, está Ippo Makunouchi. Ippo la Makunouchi. Ajá. Ippo no vive en una aldea ninja, sino un Tokio de los 90s, y tiene una vida relativamente común. Es un estudiante de preparatoria, tímido, reservado y huérfano de padre, que pasa sus días ayudando a su madre en su negocio de alquiler de botes de pesca. Sin embargo, su vida está marcada por la rutina y el miedo, puesto que es la víctima diaria de un grupo de bullies que lo golpean sin piedad. Todo cambia el día que un boxeador profesional, Mamoru Takamura, lo rescata, e Ippo, al ver la fuerza imponente de ese hombre, despierta una chispa en su interior. A simple vista, pertenecen a mundos completamente distintos, pero ambos comparten la misma ambición existencial. Ambos son chicos que empezaron desde el fondo absoluto. Ambos son la reencarnación del esfuerzo puro. Ambos son guerreros que inician con la misma misión: querer ser fuertes. Y es fácil entender por qué se obsesionan. Para Rock Lee, romper los límites biológicos de su propio cuerpo y abrir las puertas de chakra era la única forma de no ser invisible en un mundo que lo tachó de defectuoso. Para Ippo, ponerse los guantes era el único antídoto contra el miedo y la indefensión que le dejaron los años de bullying. Ambos entraron al gimnasio buscando una armadura para protegerse del mundo. Y por un tiempo, esa armadura funcionó de forma espectacular. El esfuerzo dio sus frutos y llegaron los logros. Vimos a Rock Lee convertirse en un prodigio del taijutsu, un torbellino humano capaz de moverse a velocidades absurdas y de ejecutar la loto primaria. Lo vimos plantarle la cara al mismísimo Gaara, logrando romper su escudo perfecto. Por su parte, Ippo escaló en el boxeo profesional con una fuerza devastadora. Aquel chico tímido que bajaba la mirada terminó levantando el cinturón de campeón de peso pluma de Japón, ganándose el respeto de todo el país y del temor de sus rivales gracias a un Dempsey Roll que parecía invencible. Saborearon la gloria. Demostraron que el trabajo duro podía competir con los genios, pero es justamente en la cúspide de sus carreras donde la fantasía se topa de frente con una pared de ladrillos. El esfuerzo los llevó a la cima, y eso solo hizo que la caída doliera más. Rock Lee descubre en medio de una guerra que el linaje y el destino divino importan más que las horas de entrenamiento. Él nunca será el héroe de Konoha,
ni el ninja más fuerte, quedándose rezagado a la sombra de los dioses genéticos como Naruto o Sasuke, y luego sumergido en papeleo de profesor en una aldea completamente en paz, una que ya no lo necesita. E Hippo, tras defender su título una y otra vez, se topa con el escenario mundial y con el fantasma más temido para un boxeador, su propio cerebro dañado. Se da cuenta de que no es un monstruo capaz de cruzar la línea y que su propio cuerpo simplemente ya no le responde. Se rompieron enteros, y aún así el universo no les dio la recompensa prometida. Y es aquí cuando el sueño se desvanece y donde la armadura se convierte en una jaula. Porque, ¿quién son ahora si ya no pueden ser guerreros? El psicólogo Charles Cooley explicaba este fenómeno con una frase brutal. No somos lo que somos, ni somos lo que los demás creen que somos. Somos lo que creemos que otras personas creen que somos. Cuando Lee vio el orgullo en los ojos de su maestro y cuando Hippo escuchó los vítores de un estadio entero que le aplaudía al chico que jamás se rinde, sus identidades dejaron de pertenecerles. Ya no peleaban solo para ser fuertes, peleaban para sostener la imagen que el resto tenía de ellos. Se convirtieron en el guerrero porque creían que si se bajaban del ring, el mundo perdería el interés y volverían a ser débiles. Porque sí, hay que quitarnos los lentes rosas. Aunque solemos verlos como símbolos de humildad, ambos tienen un problema profundamente humano. Hippo y Lee cargan con una necesidad de validación superficial. Y antes de que se me ataquen, solo piensen en Lee. Su obsesión no es solo ser fuerte, es demostrarle a los genios que un perdedor puede vencerlos. Hay un ego enorme en querer ser el centro de atención a través del autosacrificio. El momento más claro es cuando decide usar las puertas internas contra Gaara. Su maestro Guy le había prohibido usarlas a menos de que fuera para proteger a uno de sus seres queridos. ¿Y qué estaba protegiendo Lee en ese momento? Nada. Estuvo en un torneo escolar, se destruyó el cuerpo y arriesgó su carrera ninja no por una causa noble, sino por el ego de demostrarle a Neji, a Sasuke y al mundo entero de lo que era capaz. Necesitaba que la mirada de los demás confirmara su valor. Y eso se demuestra en esta increíble escena. No estás consciente y sigues empeñado en mostrar al mundo lo que puedes hacer. Lee, ya lo has demostrado. Ay, siempre duele verlo. Bueno, ya estoy bien. Con Hippo pasa algo todavía más frustrante. Su ego no se demuestra en la arrogancia, sino en su incapacidad para defraudar las expectativas del resto, anteponiendo el aplauso a su propia salud. Cuando pelea contra Guevara, Hippo ya sabe que su cuerpo está fallando. Siente los síntomas, sabe que su madre sufre en casa cada vez que él regresa ensangrentado. Kumi le ruega que lo deje, pero Hippo no puede parar porque está adicto a la validación de Takamura, del entrenador Kamogawa y de los fans que esperan que el chico del knockout siempre avance hacia el frente como un roble. Haber invertido ese tiempo en mí y preocuparse tan seriamente por mí, además de mi mamá. Muchas gracias, entrenador. Debo retribuirle, debo demostrarle mi gratitud. Su ego se disfraza de timidez, pero prefiere arriesgarse a quedar con un daño cerebral irreversible antes que admitir frente al gimnasio que ha llegado a su límite. Su aparente humildad es una fachada de su propia rigidez. Y este abismo no es exclusivo del anime, ¿eh? En el mundo real, los deportistas de alto rendimiento sufren exactamente el mismo calvario. Es por eso que luego vemos a personas como el Negro Casas que se rehúsan a detenerse. La psicología deportiva lo llama identidad deportiva exclusiva. Investigadores como Brewer y Van Ryn descubrieron que cuando un atleta construye el 100% de su autoconcepto alrededor de su disciplina, el retiro no se siente como un descanso, se siente como una muerte social. Y el cuerpo también juega en contra. Años de entrenamiento al límite acostumbran al cerebro a dosis masivas de endorfinas y endocannabinoides. Te explico. Los endocannabinoides son reguladores de diversas funciones fisiológicas para mantener el equilibrio interno del cuerpo, como el estado de ánimo, el sueño, el apetito, la sensación de dolor y la respuesta inmunológica. ¿Has escuchado eso de que el deporte es adictivo? Bueno, es completamente literal. En el mundo de la psicología existe un término para esto: vigorexia, que es la adicción al ejercicio. Verás, cuando entrenas al límite del colapso, tu cerebro activa un mecanismo de supervivencia. Libera endorfinas para bloquear el dolor físico y endocannabinoides, que funcionan como un amortiguador químico diseñado para mantener el equilibrio interno, regulando desde tu estado de ánimo hasta la respuesta al sufrimiento. Es el famoso high del corredor.
El problema es que el cerebro es sumamente eficiente. Si le das dosis masivas de esta felicidad química todos los días durante años, dejará de producirla por sí solo. Se volverá dependiente. Por eso, cuando un atleta de alto rendimiento se ve obligado a parar, ya sea por una lesión o por la edad, no solo se deprime por una cuestión existencial, entra en un síndrome de abstinencia real y biológico. Su cuerpo experimenta una caída drástica de dopamina y serotonina. Químicamente, el cerebro del guerrero en retiro se apaga. Siente ansiedad, insomnio, irritabilidad y una profunda desolación. Y es aquí donde la mente y la química se alían de forma perversa. La identidad deportiva exclusiva es uno de los pilares más importantes de la psicología del deporte moderna. Breuer la definió formalmente como el grado en que un individuo se identifica con el rol de atleta y busca validación social a través de ese rol. No se trata simplemente de practicar un deporte o de que te guste entrenar. Es un fenómeno de fusión de identidad, cuando el ¿a qué te dedicas? Y el ¿quién eres? Tienen exactamente la misma respuesta. Y para poder saber si alguien la presenta, se creó la escala Ames, una herramienta para medir qué tan en riesgo está un atleta de colapsar mentalmente, basándose en 3 dimensiones. Número 1. ¿Cuánta de tu vida social depende de tu deporte? Número 2. ¿Qué tan exclusiva es tu obsesión? Y número 3. ¿Qué tan miserable te sientes cuando no puedes entrenar? Esto no es un diagnóstico serio. Si te sientes identificado, acude con un profesional. Se aplican restricciones. Come frutas y verduras. Si le hiciéramos este test a Hippo antes de su retiro, o a Rock Lee después de caminar kilómetros con las manos, ambos sacarían un puntaje perfecto. En el Ames no es una medalla de honor, es una bandera roja. Es la confirmación de que estás atrapado. Por eso vemos a Rock Lee arrastrándose por el suelo del hospital con la pierna destrozada, intentando hacer lagartijas mientras llora de frustración. Por eso vemos a Hippo mirar sus guantes con una nostalgia que raya en la agonía, atrapado en su nuevo rol como entrenador, mirando el ring desde la esquina como quien ve una vida que le fue arrebatada. En el boxeo real, el caso más dramático es el de Mike Tyson. Cuando Tyson finalmente se retiró en 2005 tras perder contra Kevin McBride, no lo hizo porque ya no amara el boxeo, sino porque su cuerpo ya no respondía. Años después, en su podcast, Tyson se quebró a llorar frente a las cámaras, admitiendo el vacío absoluto de su retiro. I shouldn't be on here with you because I'm in love with fighters. Because this is what fighters did to me. Look at my shit. This is what fighting did for me. Listen, I'm a fucking student of war. I know all the warriors from Charlemagne, Achilles, the #1 warrior of all warriors. From then Alexander, Napoleon, I know them all. I read them all. I studied them all. I know the art of fight. I know the art of war. That's all I ever studied. That's why I'm so feared. That's why they feared me when I was in the ring. Because I was an annihilator. That's all I was born for. And now those days are gone. It's empty. I'm nothing. I'm working on being the art of humbleness. Can you believe in me? That's the reason why I'm crying. Because I'm not that person no more. And I miss them. No es solo terquedad. Es su biología y su mente suplicando por volver a la única cosa que los hacía sentir valiosos. Porque la disciplina extrema tiene una letra pequeña muy peligrosa. Cuando tu identidad deportiva es exclusiva, tu carrera no es algo que haces, es lo que eres. Están viviendo el duelo de su propia muerte simbólica. Están enterrando a la única versión de sí mismos que conocen. Y este duelo no solo lo viven los atletas. Esto le puede pasar a cualquier persona que se olvide de quién es fuera de su rol. Es el mismo abismo en el que cae un médico, un ingeniero o una maestra después de pasar 40 años ejerciendo. Personas que construyeron toda su valía despertándose a las 6 de la mañana para salvar vidas, levantar obras o educar niños. El día que les entregan su placa de jubilación y se cierra la puerta de esa oficina, el silencio en casa es ensordecedor. La estadística no miente. La tasa de depresión en jubilados es alarmantemente alta. Y no es porque extrañan el papeleo o el tráfico, es porque, al quitarles el uniforme, se quedan frente a un espejo preguntándose, si ya no soy el doctor, si ya no soy la ingeniera, entonces ¿quién chingado soy? Es la misma crisis silenciosa que experimentan miles de mujeres cuando el último de sus hijos empaca sus maletas y cruza la puerta de casa. El famoso síndrome del nido vacío. Mujeres que durante 2 o 3 décadas postergaron sus propios deseos, sus pasatiempos y su individualidad para convertirse en la protectora absoluta de su hogar.
Cuando la casa se queda vacía, el rol desaparece y con él se desvanece el propósito diario. La psicología nos enseña que el cerebro humano odia el vacío. Por eso, cuando un rol exclusivo se rompe, la mente no experimenta paz, experimenta un vacío de identidad que se siente como un luto real. En conclusión, el esfuerzo no es una mentira. Lee e Hippo nos enseñan que la disciplina puede cambiar una vida. Lo peligroso es convertirla en la única cosa que le da valor a esa vida. Imaginamos que la peor parte de sus carreras son los golpes, pero para ellos, así como para muchos otros atletas, la peor parte llega cuando dejan de recibirlo. Porque tarde o temprano todos dejamos el ring, todos envejecemos, todos perdemos, todos encontramos un límite. Y cuando ese día llega, la pregunta más importante no es cuánto golpeabas, la pregunta es quién eres cuando ya no puedes hacerlo. ¿Y ya? Bueno, esta es la realidad para los guerreros que dependen del esfuerzo puro, pero ¿qué pasa con la otra cara de la moneda? Con aquellos que no necesitan romperse el cuerpo porque nacieron con un don absoluto. De hecho, tengo un video entero donde hablo sobre eso. Vete a dar una vuelta. Te veo allá.